Pero lo que dije para Ena de Battenberg se murió con un joyero lleno de esmeraldas, zafiros y diamantes, pero se llevó el aprendizaje para la siguiente vida. No, te quiero decir, enfrentarnos a ese miedo y sanarlo y aprender a confiar en la vida y aprender a confiar en la divina providencia y aprender a confiar en que realmente estamos sostenidos y que vamos a tener dinero por nosotros mismos. Da mucho miedo, pero es lo que realmente nos hace libres para poder relacionarnos. Y no buscar esa zona de confort, porque en el fondo no estás bien. Es que mira, ni cuando salvamos, que es lo que hacemos tú, yo y Valentina, iba a decir Valeria, lo que hacemos nosotras tres, que es salvar, no es amoroso ni para nosotras ni para ellos, y lo que hace Jackie y no sé quién más, que es depender, que te salven, tampoco, porque si no hay igualdad no hay amor. Entonces el miedo al dinero es el miedo a la pérdida y el miedo a la escasez son miedos que tenemos que recordar. La pérdida no es posible para poder relacionarnos desde la igualdad y tenemos que recordar que la divina providencia existe y la divina providencia me sostiene. Y cuando sanamos eso y confiamos en esa inteligencia, en ese amor que nos sostiene y en eso que es la verdad de lo que realmente somos, a partir de ahí podemos relacionarnos desde el amor. Pero cuando estamos en modo supervivencia, no podemos amar. Controlando y salvando también es modo supervivencia, ¿eh? También de la vida del corazón, que está con su marido, claro, dice, es que ahora tengo que dejar esta casa grande, estas comodidades, y ahora me tengo que ir a un piso que me tiene que prestar el Estado. Claro, Katy. Para ella el cambio ese es muy heavy para ella porque tiene unas comodidades y tiene unas solvencias que pasar al otro extremo le ha estado costando mucho. Pero es que si no lo haces en... Pero es que si no saltas en esta vida, te llevas el aprendizaje pendiente para la siguiente. O sea... Pero es que no te tienes que rebajar. Es que, a ver... Esa es la creencia nuestra, ¿no? A ver, yo cuando salté el vacío, cuando a mí me llaman de Roche y me dicen, me ofrecen, ¿quieres ser product manager de la competencia de mis compañeros y tal? Y me ofrecen trabajar de nuevo en Pharma. Y yo estaba en la entrevista con la tía de Recursos Humanos y me puse a llorar. Le dije, no. Y me dice ella, ¿para qué vienes a la entrevista? Le digo yo, porque me mandó mi madre. Bueno, salgo de ahí. Me acuerdo que crucé el puente de la M30, o sea, por encima de la M30, y me iba a mi casa, tenía yo 33 años, y en aquel momento mis padres no tenían dinero, y decía yo, ¿de qué coño voy a vivir? Yo afortunadamente no tenía novio, porque si no te pones a depender económicamente del novio, pero bueno, ¿de qué coño voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Y me daba pánico. Yo me acuerdo que yo lloraba del miedo y que me tiraba al sofá y lloraba del miedo de qué voy a vivir, qué va a ser de mí, y lo respiraba. Pero llega un momento que y sí es verdad que cuando estás respirando ese miedo y estás en ese miedo manifiestas escasez. Yo los primeros meses no tenía un puto cliente, no tenía un puto duro y gracias a Dios que tenía el dinero del Estado del desempleo, del paro, ¿no? Pero si no llega a ser por el dinero del Estado del paro, yo en ese momento estaba, y el paro era muy poco y Madrid es muy caro y bueno, pero lo respiras y lo sanas, y lo cruzas, lo atraviesas y poco a poco te vas acostumbrando y poco a poco eso deja de dominarte y poco a poco eso deja de tener poder sobre ti y llega un momento que lo sanas y constatas que la divina providencia existe y que la vida te sostiene. Eso con el dinero y con la soledad es lo mismo. Yo cuando lo dejé con el primer madrileño, con Álvaro, que tenía yo 30 años, y decía, madre mía, si no conozco a nadie, es una ciudad enorme, 6 millones de personas y yo no conozco a nadie, estoy aquí sola, sin familia, mi familia a 500 kilómetros, ay, ¿qué va a ser de mí? Y lloraba y me sentía sola. Y claro, en ese momento, como estás vibrando en esa soledad, sigues sola. Y estuve muy sola unos meses. Pero llega un momento, o igual un año, que mis relaciones eran las del trabajo, las laborales. Pero poco a poco lo vas sanando. Y llega un momento y de pronto, ¡pum!, tenía un grupo de amigos inmensos, salíamos, lo pasábamos súper bien. Yo era muy joven, pero íbamos a discotecas, nos emborrachábamos, no sé cuánto. Entonces, no te digo que sea la relación más consciente de mi vida, pero que era mejor eso que estar con un tío que te desprecia y que te humilla y que te maltrata.
Entonces, poco a poco, ese miedo lo vas respirando y lo vas sanando y constatas que la vida te ama, que la vida te sostiene en el plano relacional y en el plano económico. Pero hay que lanzarse al vacío, hay que atreverse, porque si tú no sueltas al tío que te mantiene, no manifiestas lo nuevo, no te enfrentas a tu miedo, no constatas que la divina providencia te sostiene, no subes tu vibración. Si tú no te enfrentas a ese miedo a la soledad, esas humillaciones y vejaciones se empiezan a convertir en agresiones. Entonces, es el miedo al cambio, es el miedo a la incertidumbre, es el miedo a lo desconocido. Es increíble porque, o sea, todo lo que decías esta mañana sobre cómo las cosas se van empeorando y empeorando en las relaciones hasta que sí, pues no sé, igual lo que dices, si te mata, pero digo, yo por ejemplo, al final de mi relación tenía unas peleas que nunca había tenido al comienzo y veía a este hombre en una agresividad y en una violencia, pues no física ni nada, pero verbal y demás, y yo decía, pero ¿de dónde salió? Exacto, esto yo no lo conocía, y empezó a sacar una parte del que no, y justamente es eso, como ese llamado y esa bandera roja y levantada, diciendo, suelte ya porque es una cosa... Porque además, el propósito de este plano es que aprendamos a amar. Y cuando estamos dependiendo, ya sea por miedo a la soledad, como era mi caso, o por miedo al dinero, como es el caso de Jackie, cuando estamos dependiendo no estamos amando. Y probablemente es la primera mujer de su árbol que aprende a no depender económicamente de un hombre. Es aterrador. Sus ancestras llevan dependiendo de los hombres desde la época de las cavernas. En la época de las cavernas, si él no cazaba, nosotras no comíamos. Y no ya nosotras, nuestros hijos. Cuéntale a Jackie cómo fue tu experiencia de salir de ese miedo. ¿Cómo lo conseguiste tú? Mi miedo era, como yo ya estaba tan llorando de tanta presión de que no era feliz, tantos años, y ya en los últimos años no era feliz, yo me sentía que estaba al lado de mi marido y no sentía nada ya. No sentía el mes de diciembre era la última ayuda y digo, yo tengo que buscar trabajo, me voy a poner a buscar trabajo, porque claro, cuando tú te divorcias tienes un montón de cosas de hacer, de la casa, de partir, entonces no estaba buscando trabajo. Y entonces cuando me vino una persona, una encargada de una peluquería, llamándome a la puerta de casa. O sea, fíjate si la divina providencia existe, que cuando ella se enfrentó al abismo, a su miedo más terrible, vinieron a llamarla a casa a ofrecerle un trabajo. Me llamaron a la puerta y me dijeron, mira, es que estamos buscando una peluquera y me han dicho que tú eres muy buena, que haces trabajo muy bien y queremos a alguien así en nuestro equipo. Y era una cadena de peluquerías donde habían 7 chicas, les faltaba una. Y me vinieron a mí y ahí estuve y fue eso, ya cobrando yo mis 1.300 euros, ya de tener 400 euros al mes ya siguiente, en enero, empezar un año y una vida ya sostenida. Y Jackie, tú eres peluquera como ella. Y además tú maquillas. Bueno, yo no sé si tú maquillas o no, no lo sé. Pero vamos, lo que quiero decir que se vale, que se vale. Bravo por esa experiencia. Qué lindo motivar. Claro, yo agradecía a Dios, al universo, a todo. Y Jackie, es mejor vivir libre con $1.300 que vivir en una jaula de oro como las esmeraldas y los zafiros de Ena de Battenberg, con piedras.
Con 5.000 euros. O sea, es porque ya irás creciendo y ya abrirás tus negocios en Colombia y ya llegará un momento. Si tú tienes ambición y tú quieres ganar 5.000 dólares, date tiempo. Pero más vale arrancar con 1.300 y ser libre que... Y aparte de que yo vivía en un casco colón, o sea, tenía 400 metros con chilao arriba. O sea, una casa y me fui a un piso de 60 metros. Que cuando llegaron allí mis hijos dijeron, ¿esto qué es? Y a mí me afrontó y todo y digo, pues mira, tiene cocina, baño y una habitación, las comodidades que se puede para vivir. Le dije ya a mis hijos. O sea, ellos preferían estar con su padre. Querían estar allí, la casa de siempre, la más grande, todo. Con las tortugas, con el gato. En mi casa pues, no había nada. Solo Dime que, una cosa, perdón que te interrumpa. no. Pero no, acá como es la ley, no les divide la casa, les da la mitad. Sí. Ah, ok. Sí. Ya, después les Y dio. con ese dinero invertí en un piso, Ah, ok. que solo podía invertir en un piso de 60 metros. Porque yo pensaba, si me pasa algo en esta vida, siempre podré pagar mi casa. Claro. No quería meterme en una hipoteca. No, claro, pero igualito papá, o sea, Sí, siempre para yo poder sostener. ¿Sabes qué pasa? Que en España las propiedades grandes proporcionalmente son más baratas, pero los pisos pequeños es la mitad del dinero de una propiedad grande. O sea, cuanto más dinero tienes, o sea, en España comprar lujo es barato, pero en España comprarte un piso de 60 metros tienes que pagar 200.000 euros. Porque somos todos clase media, porque hay mucha demanda en la clase media y la clase alta es poca gente, pero hay mucha clase media. Entonces las cosas de clase media baja pues son más caras. Sin embargo, las cosas de lujo, como casi no hay españoles millonarios, pues son muy baratas porque nadie las quiere. Nadie quiere comprar casas de 1 millón de euros. ¿Entiendes? Por la ley de la oferta y la demanda. No tiene más ciencia. Entonces, en España tú vendes una casa de 1 millón de euros, pero si te quieres comprar con la mitad, tienes medio millón, con medio millón te compras un piso. ¿Me entendéis? Y lo que le decía yo a mis hijos, digo, encima que me compré un piso que tiene piscina, pero es una piscina comunitaria para los del piso. Así es que callar. Están súper contentos ya desde que me dicen que me vaya yo ya a vivir con Andrés y que les deje a ellos el piso. Al- A mí también me pasó, o sea, yo vivía con otra persona y tenía esto, como miedo a soltar o miedo a que vendrá. Y cuando me decidí, le dije, ya se acabó, o sea, que sus cosas, etcétera, tenía el miedo de quedarme con el renta tan caro. O sea, yo vengo igual de una cultura latina donde el sueldo es muy poco. Se repiten los procesos y a veces no te llegas, Dios aprieta como es. Aprieta pero no ahoga. Bueno, que viva la divina providencia y la confianza. Sí, Jackie, la vida te ama. Tú piensas que estás sola, piensas que necesitas a Brian, pero es mentira. La vida te ama, no estás sola, estás sostenida. No te vas a quedar en el vacío. Pero para que eso ocurra tienes que enfrentarse. Cuando nos enfrentamos al miedo, descubrimos que el miedo no es real. Pero para descubrirlo tenemos que enfrentarnos a él. Hasta que estés ahí súper presionada. En el momento que estés súper presionada ya no tendrás fácil. A la farmacia. Vale. Otra clave importante para relacionarnos de forma consciente es no reaccionar. Yo antes era muy reactiva, ¿vale? Súper y tal. Entonces, cuando reaccionamos, te identificas con que ahí hay un ataque, contraatacas y entras en un conflicto permanente, ¿no? Entonces, aquí hay que aprender 2 lecciones. La primera, si en mí existe reactividad, es que todavía hay algo pendiente de sanar. Os pongo un ejemplo. Cuando tú eras un niño, si alguien te decía idiota, tú llorabas, te afectaba, ¿no? A ti ahora alguien te dice idiota y como tú sabes que no eres idiota, no te afecta, ¿no? Te dice imbécil, no te hace sufrir, no te hace reaccionar. Cuando algo nos hace reaccionar es porque nos está tocando una herida, porque hay algo ahí pendiente de sanar. Si algo me genera reactividad es porque me está tocando un miedo. Entonces, siempre que algo me genere reactividad, ahí tengo una oportunidad de mirarme.
¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Qué es lo que me duele? ¿Vale? Luego, por otro lado, o sea, eso es muy importante. Siempre, o sea, yo ya estoy aprendiendo a no reaccionar porque ya sé que si reacciono es porque algo tengo que sanar. Es mío. Si reacciono, es mío. Si el otro me ladra y yo no reacciono, es problema del otro. Ahora, si el otro me ladra y yo ladro de vuelta, es mío. Y luego, otro tema muy importante, siempre que alguien nos ataca desde la ira, debajo de ese ataque, o siempre que alguien nos ataca, debajo de ese ataque hay una petición encubierta de amor. Nos está pidiendo amor. Cuando una persona nos ataca, en realidad es su niño herido reclamando atención o reclamando amor. ¿Podéis pensar en un ejemplo de alguien que os haya pedido amor a través de un ataque? ¿Lo podéis compartir? ¿Alguien? ¿Quién lo quiere compartir? ¿Tú, Jackie, lo quieres compartir? Sí. Yo soy la mayor de 5 hermanos, ¿sí? Y mi hermana, la que me sigue, la segunda, no la ataco porque siento que es falta de amor que ella quiere o no sabe cómo manifestarlo. Entonces sí, me ocurrió. Pero ella ¿cómo te ataca? En que no la hables. En que no, claro, Que no quiere que la hables. claro, eso ahorita que estoy en ese proceso y todo, Ella te dice, no me hables. no me hables. Vale, pero eso más que Como que quiero saber de usted. más que ella te esté pidiendo amor a través de eso, yo creo que eso es un rechazo, que es una protección divina. O sea, yo creo que más bien la vida ahí te está diciendo, no es que ella te esté pidiendo amor de esa manera, no. Cuando alguien nos pide amor es cuando alguien nos hace un reclamo, ¿no? Ahí lo que está pasando es que probablemente ella tiene envidia de ti, ¿no puede ser? Eso lo estaba reflexionando porque yo por mis hermanos, yo soy la mayor y siempre he querido como una protección divina, entonces estoy fluyendo con la vida y lo que dice Coa, soltar. Porque a veces nosotros elegimos una familia de nacimiento para aprender determinadas cosas, pero en realidad tenemos hermanos y padres de baja consciencia y el hecho de que los hayamos elegido para nacer no significa que tengamos que seguir atados a esas personas el resto de nuestra vida. Entonces, y a veces incluso nos intentan abusar, ¿no? Como a ti te pasaba que te pedían dinero, o sea, no. Entonces, hay veces que mejor lejos. Pero, ¿qué crees que tiene que ver ahí el niño? ¿Puede ser que el niño pregunte por ti, te quiera más a ti que a su madre? Claro, lo siente eso, porque Vale. yo he tenido la posibilidad de ir más tiempo a Colombia, de compartir más con él, entonces sí, lo siente de pronto esa... Tiene celos de que el niño te prefiere a ti. Vale, pues entonces teniéndolo claro que la vida pues me está protegiendo de mi hermana porque mi hermana está enfadada porque su hijo no la quiere y a mí sí. Bueno, pues qué bonito poder verlo y no culparnos a nosotros mismos y no querer arreglar el mundo y no sufrir y no resistirnos, porque a veces, o sea, el ego te dice, ay, es mi hermana, me tengo que llevar bien, ¿cómo me voy a llevar mal con mi hermana? Tengo que hacer lo que sea para que me acepte. Y no nos damos cuenta que el rechazo es una protección divina y si nos está rechazando es porque la vida nos está diciendo, confía en la vida y mejor lejos. ¿Vale? Pero vamos a poner un ejemplo de alguien que nos ataca, que nos reclama. ¿Podéis? ¿Me puedes ayudar a ver? En mi caso, yo soy la hermana mayor de 2 hermanos, mi hermano, pero bueno, de alguna manera siento que mi vida tiene mucha responsabilidad. Desde que papá mal, no creo que haya que hacer o algo por ahí, ¿no? Como que me refleja, ¿no? Y eso que mi papá está allá, o sea, mi papá en sí está delicado y puede fallecer en cualquier momento, no está allá acompañando. Bueno, a ver, es un ejemplo que pones muy potente de lo que hablábamos antes de aprender a amarnos, ¿no? Cuando aprendemos a escucharnos y aprendemos a respetarnos y a atender nuestras necesidades, como nos da mucho miedo, reflejamos un mundo en el que nos cuestionan, como cuando me decían, eres una egoísta, ¿por qué no cuidas a mi hijo? No, tío, es que es tu hijo, ¿no? O sea, reflejamos un mundo en el que los de fuera nos presionan para que volvamos al molde de ser la esclava, de ser la alfombra, de ser el tapete. Y entonces es muy bueno que tú te empoderes, te escuches y digas, no, o sea, yo no soy una interesada por pensar en mí, yo no me quiero quedar con la casa por pensar en mí, yo no me tengo que ocupar de mi padre porque esté malito, porque yo soy hija, no soy madre. Literalmente, o sea, me ha costado bastante asumir esa responsabilidad porque literalmente ahorita como que tenía miedo con las cosas de mi Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque las hermanas de mi papá, las tías, iban a ver, y yo lo estoy disfrutando porque su papá está mal en la casa. Pero literalmente
Claro, porque ¿qué ocurre? ¿Por qué mi suegra a mí me decía, eres una egoísta? Porque las mujeres sumisas que no se permitieron en la puta vida escucharse a sí mismas y que por sus maridos eran alfombras, cuando yo a su hijo le plantaba cara y le decía, no, cuídalo tú que es tu hijo, ella le jodía. ¿Por qué le jodía? Porque ella nunca se había permitido decirle que no a su marido. Entonces, tus tías, ¿por qué a tus tías les jode? Porque son mujeres sumisas que en la puta vida se permitieron escucharse a sí mismas. Entonces te ven a ti pasándolo bien en Alemania o en Europa y es como que les... Ah, no, querida, si tú... No. Y bueno, no, y no solamente eso, ¿no? Porque literalmente, o sea, yo he tenido que aprender un poco límites. ¿Por qué? Porque mi mamá, o sea, también recibí una terapia de constelación y ahí el doctor, un psicólogo, he dejado una persona que cuide a mi papá en la semana que me toque, que le cocine, que la atienda, y que mis hijas de alguna manera no me estén cargando de responsabilidad, me siento tranquila, ¿no? Y como que de repente este mes para mí es el viaje de mi vida, de toda mi vida, porque cero responsabilidad. Y no he sentido ese peso de la responsabilidad. Pero bueno. Felicidades, Miguel. Bueno, pues efectivamente cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, el miedo a no ser una buena hija, el miedo a no hacer lo que se espera de mí, el miedo a no satisfacer las expectativas de los demás, el miedo a salirme del molde y que la familia me rechace, cuando me enfrento a mis miedos, el miedo a escucharme y atenderme y que los demás me dejen de querer, que me tachen de egoísta. Cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, manifestamos esos miedos. Aparece un hermano que te dice que eres una egoísta, que eres una interesada, unas tías que te dicen que no estás cuidando a tu padre, que eres una cara dura, que eres una desconsiderada. Es un reflejo de nuestros miedos. Estamos atravesando nuestros miedos, son nuestras propias resistencias. Pero a medida que nos vamos enfrentando a eso y diciendo no, esto es mío, esto no es tuyo, esa gente desaparece. A mí hace ya muchos años que nadie me llama egoísta. Cuando yo estaba en esa fase me llamaban egoísta porque yo estaba empezando a aprender a escucharme. Pero a medida que tal, toda esa gente desaparece. A ver, os voy a hacer una pregunta que nos va a servir con esto, ¿vale? ¿Por qué la religión católica le da tanta importancia a la familia? Y a medida que evolucionamos conciencialmente, por ejemplo, la vía del corazón nos dice, tienes que estar dispuesto a soltar incluso familia y amigos. ¿Por qué en un camino espiritual la familia es el eje central y en otros caminos espirituales te dice que todos somos iguales y que dejes ya de mi padre, mi hermano, mi marido? O sea, que ames sin mí, sin posesivo. ¿Por qué? Por esta parte del ego de la supervivencia, tal vez la religión católica vibraba como en tu tribu para que sobrevivas. Si la maestría ya eres completo, tú puedes sobrevivir. De hecho, yo creo que más que eso, sí, va por ahí, pero yo lo veo de otra manera. Yo creo que Dios crea los caminos espirituales para las diferentes frecuencias, ¿vale? O sea, yo creo que la religión católica es una creación divina y que todos los caminos espirituales vienen de Dios, pero cada frecuencia necesita un mensaje diferente. Cuando tú eres una persona de baja conciencia, es decir, una persona egoísta, porque el verdadero egoísta es el hermano, no ella. Cuando tú eres una persona egoísta que todavía no amas, que llevas 15 vidas siendo humano, que te digan que la familia es sagrada, te viene muy bien porque te ayuda a aprender a amar al menos a tu familia. Puedes seguir siendo un egoísta con el resto del mundo, pero con tu padre, con tu madre, hostia, es que es mi padre, es que es mi hermano. O sea, como que empiezas a observarte si estás siendo generoso con ellos, si estás siendo altruista, si estás amando, si estás siendo considerado. Pero llega un momento en la evolución de un ser humano que tú ya eres una persona considerada, que tú ya eres una persona altruista, que tú ya eres una persona entregada, que tú ya miraste por el bienestar de tu madre, de tu padre, de tu primo, de tu hermano, como ahí. Y entonces te estás olvidando de ti mismo por los demás, te pierdes en los demás. Entonces la religión católica se te queda pequeña porque hay unas frecuencias en las que esa religión ya no te hace crecer. Entonces aparecen otros caminos espirituales que incluso te dicen, suelta a tu familia. ¿Por qué? Porque tú ya amas en ese entorno familiar. Para ti la expansión proviene de amar más allá de tu familia e incluso de tomar conciencia que cuando realmente los estás amando es cuando los sueltas, cuando les pones límites y cuando les dices que no porque se te quedan pequeños. Por ejemplo, la familia de Erika, que son muy tradicionales, muy clasistas, muy tal de estos de Lima, que en Lima hay mucho clasismo y tal. Cuando Erika se comporta de forma libre, de forma tal, que pasa de esos convencionalismos sociales que no les hace ni caso, en el fondo les está mostrando el camino, les está diciendo, vosotros sois los propios esclavos de vuestro propio
clasismo y de vuestros propios convencionalismos sociales. Y para poder ser libres tenéis que soltar todo eso. Es decir, cuando tú te rebelas contra esos paradigmas, los estás amando porque les estás enseñando lo que ellos en el fondo desean en su corazón. ¿Habéis visto la obra de teatro La casa de Bernarda Alba? Bueno, si la podéis ver, verla. Es una obra de teatro que escribió Federico García Lorca de la sociedad española de principios de 1900, de cómo por el miedo al qué dirán y por el clasismo y por el convencionalismo y por las tradiciones sociales viven amargados, pero cara a la galería son estupendos e ideales y luego tienen la casa podrida por dentro, ¿no? De hecho están la madre y las 4 hijas follando con el mismo tío, pero cara a la galería, la casa de Bernarda Alba. Entonces, en realidad, cuando Federico García Lorca, la señora esta se llamaba Antonia Alba y era su prima, y Federico hizo la obra de teatro que era una denuncia social de hasta qué punto nos quedamos anclados en esos patrones de la familia que nos destruyen, y la llamó La casa de Bernarda Alba cuando en realidad su prima se llamaba Antonia, pero era Antonia Alba, o sea. Entonces para ellas fue súper abochornante porque de pronto esa obra de teatro pasó por toda España, entonces sus mierdas quedaron expuestas, justo lo que no querían que pasara, todo el mundo se enteró de todas sus miserias y de todas sus inmundicias. Y ellas le dejaron de hablar a Federico García Lorca, lo odiaron, pero en el fondo él las estaba amando, porque las estaba haciendo tomar conciencia de hasta qué punto se estaban negando a sí mismas por las apariencias y por el clasismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la estructura familiar en una frecuencia nos ha servido, nos ha ayudado, nos ha hecho crecer, nos ha servido para aprender a amar. Pero llega un momento que la estructura familiar se nos queda pequeña y tenemos que saltar más allá de esos paradigmas. Si Jackie se pierde en tratar de complacer a sus hermanas, no se está amando a sí misma. Si Milagros se pierde en tratar de complacer a su hermano y a su padre, no se está amando a sí misma y no crece. Entonces tenemos que escucharnos, ¿vale? ¿Se entiende esto? Vale. Lo de que debajo de un ataque hay encubierta una petición de amor. Sí, claro que tu hermano cuando te dice, porque tú no te estás quedando con papá, te está diciendo, ámame, pero de una forma manipulativa, chantajista, y además el verdadero amor ahí es mandarlo al carajo, porque él está viendo lo que él tiene, vemos lo que somos. Él dice, tú te quieres quedar con la casa, pero en realidad el que se quiere quedar con la casa es él. Entonces, claro, obviamente, ¿no? Siempre vemos lo que tenemos dentro. Yo tuve una alumna que se dio de baja y me dice, es que me doy de baja porque tú eres muy desconfiada. Y yo flipaba, digo, sí, soy tan desconfiada que cuento mi vida en un libro y cuento todas mis miserias así abiertamente en vídeos de YouTube. La desconfiada era ella, pero ella proyecta, eso se llama la proyección, ¿no? Cuando vemos en el otro lo que somos nosotros. Entonces, claro, obviamente el que se quiere quedar con la casa paterna es él. Los que eran unos egoístas y querían endosarme a mí la crianza de su hijo y de su nieto eran mi ex-suegra y mi expareja. Los egoístas eran ellos, que no querían tirar del niño. Y mi ex-suegra decía, no, yo ya crié a los míos, de este te ocupas tú, que yo fui chacha, ahora te toca ser chacha a ti. Yo dije, no, si tú fuiste chacha es tu problema, pero yo no voy a ser chacha por miedo a que me dejen, como hiciste tú. ¿Se comprende? Entonces es muy importante que escuchemos a nuestro corazón, no al mundo, porque el mundo es el reflejo de nuestros miedos. Vale, ¿debajo de un ataque hay una petición encubierta de amor? Sí, pero tenemos que mirar si esa petición es sana o no. Cuando vemos más allá de las formas, podemos leer entre líneas y podemos ver que esa persona que me está atacando, ¿por qué esta me decía? Es que tú eres muy desconfiada, no sé qué. En el fondo, ¿qué le pasaba a ella? Que le daba miedo exponerse, le aterraba, pero como no era honesta consigo misma, en vez de decir, mira, no estoy preparada todavía para ser vulnerable, para abrirme, para hablar de forma, para exponerme a contar lo que me pasa, o me está haciendo daño hacer introspección. Hay gente que no está preparada para un proceso de introspección. Entonces te atacan. Pero si nosotros sabemos mirar, en realidad debajo de ese ataque hay una persona que tiene miedo. Hay una persona que te está tratando de endosar a ti su oscuridad. Y ahí es cuando nosotros, desde la sabiduría y el discernimiento de ver las variables que se están moviendo, en vez de entrar al trapo, reaccionar, contraatacar, no, si permanecemos en el observador, podemos ver lo que se está moviendo realmente y entonces desde ahí podemos dar amor, ayudar o, en este caso, poner límites, mandarlos al carajo, alejarnos,
dependiendo desde el observador, sin contraatacar, podemos elegir qué es lo más elevado para esta situación. ¿Cómo puedo ser la presencia del amor en esta situación? Para poder aprender a ser la presencia del amor es muy importante el silencio y la meditación. ¿Por qué? Porque si actuamos en piloto automático, por ejemplo, ahora mis padres me dicen, queremos que vayas a comer con tu hermano porque tal, queremos a toda la familia unida. Y yo siempre que hago caso a mis padres y por complacer me doblego y voy a comer con mi hermano me acaba gritando, me acaba insultando, me acaba atacando. O sea, siempre se montan unos berenjenales tremendos. Entonces ¿qué os estoy diciendo? Ir a la meditación, al recogimiento. Me fui a meditar, 20 minutos de silencio, pregunté, pedí guía, Padre, que está alineado con tu voluntad. ¿Cómo puedo ser la presencia del amor en esta situación? ¿Cómo puedo amar? Me vino claramente, no vayas. ¿Por qué? Porque la única forma que tengo yo de revelarme para que él tome conciencia de que es un déspota, ¿cuál es? La indiferencia. Cuando yo no voy, es la forma de que él tome conciencia de que si no, como llevo toda la vida sometiéndome, complaciendo, agradando, siendo felpudo, él sigue igual, él no cambia, él no crece, él no... Y si yo cedo a mis padres de que comamos todos juntos, que estemos juntos, ¿yo estoy amando a mi hermano si hago eso? Entonces, a veces, escuchar a tu corazón, la guía divina, ser la presencia del amor, pasa por decir no. Aunque tu padre, tu madre y tu primo te digan, sí, vete a comer con él. Es que yo, en mi fuero interno, porque en el fondo nosotros en nuestro fuero interno tenemos todas las respuestas. Y cuando entramos a ese espacio y respiramos y meditamos y pedimos guía, nos viene claramente no. ¿Por qué? Porque lo más elevado, lo más amoroso es que tú no vayas para que él tome conciencia de que lo que él hace no es amoroso ni para ti ni para él. ¿Vale? Entonces, yo antes era muy de impulso, reactividad, ponerme a la defensiva. Hubo una época que me sirvió porque aprendí a poner límites, aprendí a empoderarme, pero en realidad lo más elevado, lo más sano, lo más amoroso es parar, respirar, ir al silencio, preguntar, pedir guía y responder desde la calma, desde la serenidad, desde la guía, desde esa intención de hacerlo en alineamiento con la voluntad divina para poder ser la presencia del amor, ¿no? Responder en frío. Yo antes era mucho más de impulso, tal, no sé qué, reacción, reactividad, tal. Y ahora pues me lo tomo con mucha más calma, mi vida va más despacio, trato de meditar todos los días, de darme un espacio de silencio, de entregarle todas las decisiones a esa guía, de pedir guía, porque tengo la intención de ser la presencia del amor y aunque todavía estoy aprendiendo, sé que la vida, cuando tú tienes esa intención, te ayuda y te va guiando. Y entonces... Pero no solo, también lo hice, por ejemplo, con Marie Claire, que me dio mucha guerra en mayo. Me dio mucha guerra, pues yo me puse en meditación a ver cómo puedo ser la presencia del amor aquí, cómo puedo dar la respuesta más amorosa, porque al final todos los conflictos que surgen en nuestra vida son una oportunidad de crecimiento. No me está ocurriendo a mí, sino que está ocurriendo para mí. Marie Claire es una parte de yo. Si una persona conflictúa con nosotros, nos está enseñando algo acerca de nosotros mismos, que es una oportunidad de crecer, ¿no? Entonces siempre, a veces hay situaciones que tú a priori no sabes cómo lo estás creando, ni desde dónde, ni para qué, ¿cómo? ¿Cuál es la respuesta más elevada aquí? ¿Qué hago? ¿Pongo límites? ¿Me alejo? ¿Trato de conciliar? A veces no sabes. Y entonces, como no sabes qué es lo más amoroso es que me aleje o que trate de hablar y de tener un diálogo consciente. Porque ¿qué es lo más amoroso? Y entonces pides guía y a mí me vino, habla con ella. Había pasado ya un mes, la llamé por teléfono, estuve hablando con ella, concilié, nos reencontramos, nos reconciliamos, volvió al curso. Luego se volvió a ir, pero yo me quedo con la conciencia tranquila de haber amado. Porque al final todos son oportunidades a que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos a cada instante, de que aprendamos a amar. Y para poder hacerlo bien necesitamos respirar,
pedir guía, conectarnos con nuestra esencia divina para poder hacerlo desde un lugar elevado. Si lo hacemos desde el programa, desde la reactividad, desde el patrón, en piloto automático, no funciona. Desde el miedo o desde el hábito. Es que a veces no es ni el miedo, a veces es el hábito. Otra cosa que hacemos desde el ego, desde el miedo, es huir de las situaciones conflictivas. No huyas, porque para mí era muy cómodo, ella se dio de baja, yo me olvido del tema. No huyas de la situación conflictiva hasta que no hayas extraído todo el aprendizaje de la situación. Por eso la llamé, por eso indagué, por eso quise entenderla a ella, porque al final no huyas hasta que no hayas amado. Y las situaciones, los conflictos, los problemas son oportunidades de crecimiento. Siempre que tenemos un conflicto en nuestra vida, nos está enseñando algo. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, típica situación de que yo soy una persona que tengo mucha tendencia a gastar y mi pareja tiene mucha tendencia al ahorro y tiene miedo a gastar. La vida nos está poniendo juntos para tender al equilibrio, ¿no? Pero surgen muchos conflictos de estos. Yo se lo escuché a muchas parejas, de que uno gasta, el otro no. Entonces, al final, ni el que ahorra y acumula por miedo tiene razón, ni el que gasta desmedidamente de que se vea que tengo dinero, tengo tanto valgo, tiene razón. Ambos dos están aprendiendo a equilibrarse. Entonces, a veces huimos de esas relaciones que en realidad son un espejo en la otra polaridad y nos están dando una oportunidad de tender al equilibrio. ¿Se entiende esto que sí?